Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la próxima lo mejor edificado posible sobre los temas más importantes del país y del mundo. Hoy pues vamos a hablar de los resultados de las elecciones presidenciales en España, o no presidenciales, porque hay un régimen parlamentario y entonces, de acuerdo con la cantidad de diputados, se escoge el presidente. Hoy hubo elecciones en España, vamos a hablar de los resultados. Hoy también estamos conmemorando el 54 aniversario, precisamente en el día de hoy, de la segunda intervención estadounidense en nuestro país. De ese acontecimiento también vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes, señores, quiero expresar toda la tristeza que nos embarga por esta tragedia que ocurrió, no ocurrió en el sector de Bayona, sino ocurrió en la autopista de Bani Asua. Estamos hablando en el tramo del número, donde se produjo un accidente de tránsito en el que perecieron 5 personas. 4 de esas 5 personas residían en el sector de Bayona, una familia completa. Y entonces también otro joven que murió estaba vinculado a esa familia porque era el novio de una de las jóvenes que pereció precisamente en este accidente. Entonces, esto ocurrió pues el pasado, fue el pasado viernes en la noche, que estas personas se dirigían hacia el sur del país. Ellos profesan pues una religión cristiana, y entonces iban a colaborar con la construcción de un templo, y resulta que se produjo este accidente donde murieron Luis Alejandro Felipe, de 20 años, Nancy Josefina Felipe, que era la madre, de 47 años, Nicole Alessandra Felipe, hija de esta pareja, Pedro Alfredo y Rudy Jr. Pedro Alfredo era el padre de la familia. Entonces, parece que hubo un rebase. Ese vehículo parece que rebasó, y al tratar de recogerse, pues se metió debajo de un camión, de estos camiones que usan como transporte para carga los haitianos, y ahí perecieron las 5 personas. Qué lamentable, qué lamentable. Ojalá pueda determinarse exactamente cuál fue la falla, cuál fue el error cometido, para que todos lo tomemos en cuenta. De entrada, pues realmente lo que, lo que más se advierte era que el conductor del vehículo, aunque los periódicos dicen que tenía 20 años de edad, era un menor de 20 años de edad, debería tener 18, 19 años de edad. Y entonces estamos hablando de una autopista que no es lo mismo que manejar en las áreas urbanas, donde se requiere de mayor experiencia, de cierto temor a la propia autopista y a cualquier sorpresa, y entonces hay menos espíritu
de aventura, menos adrenalina. Ya cuando una gente pues tiene más edad, entonces de entrada yo no sé si eso fue uno de los factores que produjo ese accidente. No quisiera ser injusto, sobre todo cuando todos han muerto, pero es un factor a tomar en cuenta. Probablemente ese jovencito no debió ser el conductor de ese vehículo en una pista que no conoce de noche. Entonces intenta rebasar, parece que no advierte el camión que está más adelante. Cuando entra a cierta velocidad, entonces se mete debajo del camión. El camión no estaba estacionado, iba transitando también, pero de manera más lenta. Y las autoridades de la DGC han comprobado que el camión incluso tenía todas sus luces, porque en principio se dijo que el camión no estaba iluminado, no, tenía todas sus luces. Lo que parece es que al recogerse del rebase, usted intenta rebasar, viene otro vehículo, rápidamente usted se recoge hacia el carril por donde viene, pero no advierte que había otro vehículo delante y se le coloca debajo a ese vehículo. Así murieron esas 5 personas. Y entonces ocurrió que encima de la muerte de esas 5 personas, que todas pertenecen al mismo sector de Bayona, aquí en Santo Domingo Oeste, pues también en el día de ayer se produjo el fallecimiento de quien para mí es un amigo de infancia, porque yo soy de ese mismo sector, y eso se aúna a toda la tristeza que uno siente por estas muertes también. Así es que toda mi solidaridad con las familias que perdieron a estas 5 personas, y ni se diga con la familia de Pedrito Núñez, que saben todo el aprecio que sentíamos por ese gran amigo que también ha partido. Entonces, señores, miren, el PLD celebró la reunión de su comité central. En esa reunión fue una reunión de 5 minutos para completar el comité central. Y cualquiera diría, ¿por qué si no va a haber discusión? Pues se convoca una reunión con más de 600 miembros si el punto que se va a tratar todo el mundo está de acuerdo. No, esa convocatoria hay que hacerla porque ese es un requisito de ley que hay que llenar. Entonces, aunque sea para estar ahí unos minutos, que se perdió más tiempo registrándose que votando, pues aunque sea para estar ahí unos minutos, era un requisito de ley que el Comité Central tenía que aprobar la comisión electoral y además completarla, adicionarle a los propuestos ya por el comité político. Entonces, ahora se escogieron cuatro nuevos miembros de esa comisión electoral, que fueron Lupe Núñez, Henry Merán, ambos del sector del expresidente Fernández, y entonces Armando García y Robert de la Cruz, que son del sector del presidente Danilo Medina. Entonces, Elidio Cadet ya la preside esa comisión. De esa comisión forma parte Miriam Cabral como secretaria de organización del PLD, forma parte Danilo Díaz como secretario de Asuntos Electorales del PLD, Alejandrina Germán forma parte de esa comisión, César Prieto y Rubén Bichara. Esa es la comisión electoral del PLD, ya aprobada estatutariamente como por el Comité Central, como mandan los estatutos de ese partido. Entonces, la razón por la que hay que reunir el Comité Central, aunque sea para no discutir nada, sino para levantar la mano, es porque ese es un requisito que debe cumplirse en el caso
de la ley. Señores, vamos ahora a los resultados de las elecciones en España. Las encuestas dieron en la diana con relación a la votación alcanzada o que podía alcanzar, que tenía proyectada alcanzar el PP. El PP no, el PSOE, con su líder Pedro Sánchez. El PSOE, las encuestas decían que estaba entre un 28 y un 30%. Y el PSOE, pues, ha alcanzado un 28.7%. Ha alcanzado el PSOE. Eso significa hasta ahora 123 diputados, el PSOE. Entonces, las encuestas decían que el PP iba a sacar un 17% y el PP sacó un 16.7%, es decir, lo que decían las encuestas. Con relación a Ciudadanos, también en el caso de Ciudadanos se hablaba de que iba a alcanzar un 13% y ha alcanzado un 15.8%. Y en el caso de la variación fundamental y lo que da la diferencia en el resultado de las elecciones es que Unidos Podemos, duplicó la cantidad de diputados alcanzado por Vox. Eso significa que para una coalición de gobierno con Pedro Sánchez hay prácticamente la mayoría de diputados. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados tiene 350 diputados en España. Para poder formar gobierno se necesitan 176. En estos momentos, si vemos la cantidad de diputados alcanzado entre el PSOE y Unidos Podemos, son 164. Y sumando los tres partidos de la derecha, tienen 148 votos. Y en España hay otras formaciones pequeñas con las que fácilmente ya Pedro Sánchez más los votos de Unidos Podemos forma gobierno. Pero además, ¿qué pasa? Que el desplome del Partido Popular, el desplome porque él sacó lo que tenía proyectado en las encuestas, pero las encuestas ya proyectaban el desplome que ha registrado el PP. El PP, señores, en las elecciones pasadas alcanzó 134 diputados en las últimas elecciones presidenciales en España. Sin embargo, ahora va por 66 diputados y muchos son. Entonces ha tenido en el liderazgo de Pablo Casado una baja significativa el PP. Vamos a ver qué representa eso, porque cuando un líder tiene una derrota de esa naturaleza, aunque sea su primera derrota, eso tiene serias repercusiones. Entonces, en conclusión, la derecha perdió las elecciones en España. Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, tiene las puertas abiertas para formar gobierno sin ninguna dificultad. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso entonces vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Antes de las 10 principales, vamos a presentar esta información del Banreservas. El administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita, anunció que la entidad dispuso de 6.000 millones para financiar la cosecha arrocera 2019-2020 a una tasa de 9.5%, en beneficio de miles de productores
y centenares de molineros de todo el país. Este anuncio fue hecho en La Vega. A ratificar el compromiso de la institución financiera en respaldar la producción arrocera nacional, Lizardo Mezquita explicó que desde el 2012 a la fecha, por cada 10 pesos colocados vía la unidad ejecutora de pignoraciones del Ministerio de Agricultura, 7 provienen del Banreservas. Añadió que el año pasado la institución bancaria también desembolsó 6.000 millones de pesos, con lo cual ratifica su liderazgo en la banca a la hora de apoyar esta industria, fondos que fueron repagados en un 100% por parte de los arroceros. Sostuvo que el saldo de compromiso crediticio permite a los productores y molineros disponer de fondos para continuar la siembra, cosecha y procesamiento de una mayor cantidad de variedad de arroz suficiente para satisfacer el consumo local en todos sus segmentos. Pues él habló durante el lanzamiento del programa de pignoración de arroz ante decenas de molineros, productores y autoridades agropecuarias, entre ellos el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, el administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, y el presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, ADOFA, José Miranda Sánchez. Después de esta información, señores, vamos de inmediato a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Con distintos actos se conmemoró el pasado miércoles 54 años de la Revolución de Abril de 1965, un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares para restaurar el gobierno de Juan Bosch y que desembocó en la segunda intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana y que dejó entre 6.000 y 8.000 fallecidos. Varias entidades realizaron actividades para conmemorar el 54 aniversario de la Revolución de Abril, al tiempo que llamaron a la sociedad a honrar el sacrificio de los héroes de ese acontecimiento. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias realizó una ofrenda floral a los héroes de Abril en el Panteón de la Patria, como parte de un programa de actividades en memoria de esos combatientes a quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la Constitución de 1963. También entregaron ofrenda floral a la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965 y de la Comisión de Enlace de Excombatientes Constitucionales de la Revolución del 24 de abril de 1963. De igual modo, autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se sumaron a la iniciativa al ofrecer una ofrenda floral por el 54 aniversario de la Revolución de Abril. El acto conmemorativo fue realizado en la Puerta de los Héroes de Abril, en la sede central de la Universidad Estatal. De igual forma, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria a los caídos durante la gesta de abril de 1965, en conmemoración a la fecha histórica en que civiles y militares constitucionalistas resistieron la invasión de tropas de los Estados Unidos. El presidente Danilo Medina dejó inaugurada el pasado viernes la 12ª Feria Internacional del Libro 2019, que en esta ocasión tiene como país invitado a Puerto Rico. Fue la primera dama puertorriqueña Beatriz Rosselló quien pronunció el primer discurso de la noche, en el que resaltó los lazos existentes entre ambos territorios. De su lado, al hablar en el acto realizado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, el ministro de Cultura Eduardo Selman destacó los vínculos que mantiene República Dominicana y Puerto Rico, al recordar los aportes que hizo el intelectual Eugenio María de Hostos al país. Selma también valoró la importancia de que el evento, que se prolongará hasta el 5 de mayo, esté dedicado al insigne escritor Virgilio Díaz Grullón. Un total de 32 escritores procedentes de Europa, Canadá, América Latina y Estados Unidos concurren a esta cita literaria. 118 de esos autores parte de la delegación de Puerto Rico como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro. Más de 600 actividades conforman la programación del evento, que incluye la puesta en circulación de nuevos libros, celebración de talleres, charlas, foros de lecturas, debates, paneles, homenajes, conferencias magistrales, obras de teatro y espectáculos musicales. La actividad celebrada en el Teatro Nacional cerró con un concierto compuesto por un repertorio dominico puertorriqueño en el que participaron la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro de Cámara Coribe y el Ballet de la Escuela Nacional de Danza, y se proyectó un audiovisual sobre los pormenores de la feria.
El 61% de la población dominicana valora positivamente la gestión del presidente de la República, Danilo Medina, según la encuesta CIT Latinoamérica. De los 1.195 encuestados entre los días 11 y 24 de abril, el 51% se expresó a favor de la repostulación del jefe de Estado. En cambio, el 36% opinó desfavorablemente al respecto. La encuesta coloca a Medina Sánchez como favorito entre los líderes políticos dominicanos de cara a los comicios del año 2020 y evidenció que de no optar por repostularse, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, sería la favorita de los electores. En el estudio, el 55% indicó que el mejor presidente que ha tenido la nación es precisamente Danilo Medina. El 23% señaló a Hipólito Mejía y el 22% a Leonel Fernández. Mejía y Fernández figuran con una opinión favorable de los electores de un 32 y un 38% respectivamente. En ese mismo renglón, Luis Abinader y Danilo Medina obtuvieron un 45 y un 58%. La muestra reveló que la inseguridad ciudadana y la violencia contra la mujer sigue siendo la principal preocupación de la población, con un 60%. Le siguen la corrupción con 40%, la falta de empleos y el costo de la vida con un 36%. La Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano aprobó de manera unánime 6 resoluciones en su reunión, que fue verificada y certificada por técnicos de la Junta Central Electoral. La asistencia fue de 347 de los 411 que integran ese organismo, y entre las resoluciones aprobadas están la ratificación de todas las acciones legales y jurídicas que se han incoado contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral. Además, autorizar al presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, a continuar empleando las vías del lugar dentro del marco institucional a fin de conseguir la anulación de la sentencia. Asimismo, se dispuso conformar la Comisión de Elecciones Internas, integrada por 13 miembros. Esa comisión deberá iniciar los preparativos para la celebración de las próximas convenciones del partido. La diputada del Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, denunció la intervención por parte de la Procuraduría General de la República de los teléfonos de una funcionaria del gobierno y de uno de los líderes de la oposición, con el presunto pretexto de investigar el caso Odebrecht, pese a que ninguno de los dos estaban vinculados a este. Farul realizó la denuncia a través de su cuenta de Twitter, revelando que la Procuraduría intervino en los teléfonos del secretario nacional de Finanzas de su organización política, Eduardo Sanz Lobatón, y de la viceministra de Energía Nuclear, Susana Gotró, añadiendo que la titularidad de sus números fueron ocultados a fin de realizar la operación. En otro orden, uno de los 7 imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en República Dominicana, recusó al juez a cargo de la instrucción del caso, Francisco Ortega Polanco, quien aplazó la audiencia sin fecha hasta que se decida sobre esta cuestión. La recusación la presentó la defensa de Conrado Pitaluga después de que el juez rechazara acoger su solicitud para que ordenara a una telefónica entregar al imputado unos documentos sobre la intervención del teléfono a uno de los hijos del acusado, que también forma parte de su barra de defensa. El juez Ortega Polanco rechazó el incidente por considerarlo improcedente en virtud de que el proceso se encuentra en la etapa preliminar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Dominicano en noviembre de 2014. En dicho dictamen, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, órgano que ahora falla que bajo el derecho internacional la decisión desarrollada por el Tribunal Dominicano no es válida. En una resolución publicada el pasado 23 de abril, el Tribunal Interamericano indicó que el país no ha cumplido con la ejecución de ninguna de las reparaciones ordenadas a personas dominicanas y haitianas expulsadas. En su resolución, el Tribunal Interamericano indicó que el Estado Dominicano lleva 4 años sin informar a la Corte sobre el proceso de cumplimiento con las sentencias emitidas en su contra, resultando en un desacato de sus obligaciones derivadas de la Convención Americana. Máximo de la Rosa, de 56 años, y Max Hamlet de la Rosa, de 27, padre e hijo,
fueron arrollados el Viernes Santo alrededor de las 10 de la noche por una jipeta que emprendió la huida en la avenida Independencia de esta capital. El hijo murió de un golpe contundente en la nuca, mientras que el padre falleció en el hospital 2 horas después. En tanto, la jueza del sexto juzgado del tránsito del Distrito Nacional, Francesca Potentino, impuso un mes como medida de coerción al imputado Ángel Alcides Pérez Soriano, acusado de ser la persona quien conducía el vehículo que atropelló a un padre y a su hijo. La magistrada dispuso que el acusado deberá cumplir la medida en la cárcel preventiva de Najayo Hombres. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, fijó en 33 el número de personas fallecidas durante el asueto de la Semana Santa en el país. Juan Manuel Méndez, director del COE, explicó que del total de fallecidos dentro del operativo, 16 fueron en accidentes de tránsito y 2 por asfixia por inmersión. Asimismo, destacó que este año hubo una reducción de un 75% en los accidentes de tránsito, de 741 el año pasado, solo 181 esta vez. De los 181 accidentes registrados, 150 involucran motocicletas, 53 vehículos livianos, 6 vehículos pesados y 5 atropellamientos. Durante el operativo Semana Santa 2019, Un Pacto por la Vida, participaron 45.521 personas, entre brigadistas, paramédicos, militares, médicos y policías, y contaron con 162 ambulancias, 1.521 unidades de respuesta inmediata, 3.101 puestos de socorro en puntos críticos, 3 helicópteros, 53 puestos de grúas, 13 dispositivos de protección, asistencia vial, entre otros. Empleados y ex empleados de la termoeléctrica Punta Catalina volvieron a protestar el pasado lunes en demanda de la bonificación correspondiente a 2018. Esta es la segunda protesta que protagonizan empleados de Punta Catalina en menos de una semana en demanda de la bonificación al consorcio de Brecht Tecnimont Estrella a cargo de la obra. Un grupo de empleados de Punta Catalina también se manifestó en las afueras de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. El conflicto produjo una segunda parálisis de los trabajos en las plantas de carbón en Punta Catalina. El consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, que construye la central termoeléctrica, argumenta pérdidas por más de 8.700 millones de pesos el pasado año en el informe fiscal a la Dirección General de Impuestos Internos para no pagar la bonificación a 7.000 empleados y exempleados, indicó el Sindicato de Trabajadores de la rama de construcción de la planta Punta Catalina. Finalmente, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó durante el interrogatorio en Curitiba, Brasil, que en el Perú operó un club de la construcción que pagó sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cambio de obras. El antiguo directivo confirmó que la compañía destinó fondos de la contabilidad paralela a las campañas electorales de los expresidentes Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, además de Keiko Fujimori. El martes, durante casi 4 horas, el ex representante de Odebrecht declaró sobre los aportes de campaña, donde confirmó que la constructora brasileña entregó $200.000 a la campaña del fallecido expresidente Alan García en el 2006 y señaló que en total le pagó al expresidente Toledo $31 millones en sobornos por la carretera interoceánica, 4 durante su gobierno y 27 entre el 2007 y 2011. Odebrecht admitió haber entregado aportes para adjudicarse 4 grandes obras de infraestructura en Perú entre 2005 y 2014, así como haber apoyado las campañas electorales de varias figuras políticas en el país. Bien, señores, vamos a una pausa comercial y a regreso, entonces, el enfoque de la semana que está dedicado a la conmemoración del 54 aniversario de la segunda invasión de los Estados Unidos y las 3 preguntas que versan sobre el tema de las intervenciones telefónicas. En breve regresamos. Bueno, señores, hoy se conmemora el 54 aniversario de la segunda intervención militar estadounidense que se produjo en nuestro país durante el siglo anterior. Y la pregunta que hay que formularse es fundamentalmente,
¿por qué se produjo esa intervención militar? Hay una respuesta simple que se repite mucho y es que Estados Unidos no quería el triunfo de los constitucionalistas en la República Dominicana y que por eso aplastó el movimiento. Los constitucionalistas no tenían pues la oportunidad real de triunfo. Ese conflicto iba a una situación de estancamiento y de prolongación. Pero supongámonos que sí, que había la posibilidad de un triunfo de los constitucionalistas. Estados Unidos se oponía a que la República Dominicana retomara su democracia, retomara su vida institucional. No. El factor que pesó sobre todo fue el temor a una nueva Cuba en la República Dominicana. Y ese temor no era infundado, porque cuando Fidel Castro hizo su revolución, no habló de socialismo hasta que pues triunfó la revolución. Entonces, aquí se había producido la muerte de Trujillo. Esa muerte de Trujillo ocurrió pues unos meses después, mes y medio después de que fracasara una invasión que se hizo con apoyo de Estados Unidos contra Fidel Castro, la de Bahía de Cochinos. Es decir, que cuando se desarrollan las primeras elecciones democráticas en la República Dominicana, tenemos a un Fidel Castro desafiante y fortalecido. Y a un partido revolucionario dominicano que todavía era muy incipiente porque había llegado al país tras el ajusticiamiento de Trujillo, pero todavía en el país no se había desarrollado la cultura democrática que hemos podido cultivar con los años. Entonces, el temor de que lo que estaba ocurriendo en República Dominicana se hermanara con lo de Cuba era real. Y para evitar eso fue que se produjo esa intervención norteamericana. Todas las intervenciones son groseras y son indeseables. Pero los acontecimientos que se derivaron de tanto de la revolución como de ese hecho, yo creo que terminaron evolucionando de manera positiva para la República Dominicana. La radicalización de Juan Bosch, por ejemplo, a partir de lo que ocurrió con Abril y de la propia intervención estadounidense, le proporcionó a la izquierda dominicana un liderazgo un poco más moderado, que fue abrazado por muchos jóvenes que al colocarse debajo de esa sombra, pues no se involucraron en aventuras y locuras que le hubiesen podido costar la vida, como le costaron a muchos otros jóvenes. Pero después de eso, aún con sus manchas, incluso su sangre, no como en otros países, pero hubo una transición democrática que fue la transición de los 12 años de Joaquín Balaguer. El caso es que cuando vemos los resultados, vemos que la República Dominicana es hoy una economía no solo estable, sino de la más próspera de la región, próspera, y además con una democracia estable. Nada parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con Cuba, que en principio en aquellos años lo que ocurría en Cuba se veía como algo progresista, como algo de avance, como algo distinto. Hoy no, hoy sabemos que es una dictadura y que
esa dictadura lo único que ha hecho es reproducir hambre y, y miseria y atraso. Y que su economía no puede compararse en nada con la economía de la República Dominicana. Entonces, estamos mucho mejor, producto de la evolución que pudo dar la sociedad dominicana a partir de los acontecimientos que se produjeron en abril de 1965. Entonces, bueno, vamos a ver que el otro tema, el tema este de las intervenciones telefónicas. Conversamos con Héctor Pereira Espaillat, él es el director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A él le formulamos las 3 preguntas. Adelante. ¿Qué opinión tiene sobre las intercepciones telefónicas de que fueron objeto el abogado y dirigente opositor Eduardo Sanz Lobatón y la abogada, comunicadora y dirigente PLDista Susana Gotró por los auxilios judiciales que brindaron a implicados en el caso Odebrecht? Bueno, fíjese, es una vieja práctica que autoridades, valiéndose del poder que tienen, utilizan mecanismos para en las intersecciones telefónicas. Utilizan mecanismos disfrazados de legalidad, pues consiguen y obtienen autorizaciones judiciales. El tema está en una mayor supervisión de los representantes del Ministerio Público, que son quienes están llamados a solicitar esas intervenciones, porque muchas veces los jueces son sorprendidos en su buena fe con el cúmulo de trabajo, el día a día, que se les solicitan cientos y cientos de solicitudes, allanamientos y otras medidas, entre ellos las intercepciones telefónicas. Mayor control de parte de las autoridades. ¿Está el juez obligado a conocer a quién pertenece cada teléfono que ordena escuchar y debe ponderar si las motivaciones esgrimidas por el Ministerio Público son válidas para interferir la privacidad del ciudadano, que será objeto del espionaje telefónico? Eso sería el escenario ideal. El tema está en que muchos teléfonos no necesariamente están a nombre de la persona que realmente los utiliza. Ustedes saben que hay muchos teléfonos que se utilizan prepagos, se obtienen con cierta facilidad y necesariamente las autoridades tienen que hacer su trabajo cuando se determina de quién es el teléfono que se busca intervenir para una investigación judicial. En este sentido yo veo más el asunto de un mayor control y un mayor filtro de parte de las autoridades que realizan la investigación. Vulnera los derechos de defensa de un acusado, el trabajo profesional de un abogado, el que el Ministerio Público intercepte las conversaciones del imputado con su cliente y los pasos de su abogado. Bueno, ese es un tema bien interesante, puesto que está en juego el tema de la ética profesional y el secreto profesional que debe primar entre el abogado y el cliente. Entonces, esta situación que sabemos que hay un caso de un abogado que fue intervenido por un tema de unos casos que llevaba, este tema es muy delicado, En el caso de que se haya operado la intervención, nosotros entendemos que dada que se trata de una intervención, diríamos que hasta ilegal, porque estaría vulnerando principios elementales de la comunicación entre el abogado y el cliente, eso no tendría validez probatoria a nivel de los tribunales. Insistimos con el tema, se trata de un asunto de quién lleve la investigación, tener un mayor filtro, un mayor control en cuanto a las intervenciones judiciales, que son necesarias para muchos casos tener mayor claridad, esclarecer situaciones,
hacer verdaderas investigaciones y se han logrado muchas cosas con esto, pero se necesita mayor control porque con el tema de las intervenciones muchas veces se han excedido quienes tienen en sus manos hacer esas intervenciones, valga la redundancia. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Hubo unas declaraciones muy importantes del consultor jurídico esta semana sobre la decisión de la Corte Interamericana que anula una sentencia del Tribunal Constitucional y que pretende esa Corte que ella es la que va a decidir sobre lo atinente a la nacionalidad dominicana. Algo absurdo que el Estado dominicano nunca podrá aceptar, pero yo creo que Flavio Darío fue muy preciso en establecer cuál es la posición del gobierno frente a ese tema. Un poco más adelante vamos a colocar esas declaraciones de Flavio Darío Espinal. Ahora vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Los que estén de acuerdo con lo que se levantando su mano. Aprobado en primera lectura. La iniciativa tiene como objeto crear un sistema para dar seguimiento a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través de la implementación de políticas públicas orientadas a la garantía de sus derechos, así como a la tipificación y sanción de los diferentes tipos de violencia. Además, fue aprobado el proyecto de ley que declara la provincia Valverde como provincia ecoturística y el proyecto de ley que designa con el nombre Dr. Washington de Peña la calle Diagonal B de la urbanización Renacimiento en el Distrito Nacional, entre otras iniciativas. Durante la semana se reunieron varias comisiones de trabajo, entre estas la de Turismo, la de Justicia y Derechos Humanos, la de Cultura y la de Hacienda. Además se reunió la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley que modifica el recargo por mora en los pagos al IDSS. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, recibió en su despacho la visita de cortesía de una delegación encabezada por el embajador de Francia en el país, Didier Lopinot, integrada por las senadoras Helen Conway Muret, Mireille Jouven, Maurice Antís y Tina Miquel. Y el Senado de la República recibió un grupo de técnicos en salud procedentes del Centro de Rehabilitación Psicosocial del municipio Santo Domingo Este, en el marco del programa de visitas guiadas que desarrolla la institución. Bueno, señores, a propósito de la decisión esta de la Corte Interamericana que pretende pues asumir ella decisiones que son soberanas de un país soberano que se llama República Dominicana, vamos a ver de inmediato las declaraciones que ofreció esta semana el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que yo creo que dejan clara cuál es la posición del gobierno con relación a ese tema. Adelante. Ante la decisión reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno dominicano declara lo siguiente. Primero, contrario a lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ordenamiento jurídico de la República Dominicana no genera apatridia. El Estado dominicano se ha dotado de una base normativa, tanto constitucional como legal, que da respuesta a las diferentes situaciones que en materia de nacionalidad puedan presentarse en el país. Esto ha sido reconocido por otros organismos y agencias internacionales, así como por diferentes actores nacionales e internacionales que le dan seguimiento a esta cuestión. Segundo, el gobierno dominicano reitera que la definición y adopción de la normativa sobre nacionalidad es un atributo soberano
e irrenunciable del Estado Dominicano, el cual aplica de manera objetiva e imparcial sus disposiciones constitucionales y legales sobre esta materia. Tercero, el gobierno dominicano respeta y valora el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la no presentación del Estado Dominicano a la audiencia del 8 de febrero de 2019, en la que se conocería un asunto que concierne a la República Dominicana, se debió a un acatamiento por parte del gobierno dominicano a la sentencia del Tribunal Constitucional TC-256-14, ya que, según dispone el artículo 184 de la Constitución Dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Esa ausencia de dicha audiencia no representa una afrenta a la Corte Interamericana, como esta señala, sino un acatamiento por parte del gobierno dominicano a una decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 4. El gobierno dominicano ha seguido participando en las audiencias y reuniones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra en relación a la República Dominicana, pues la decisión del Tribunal Constitucional no alcanza a dicha comisión, la cual no solo es un órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también un órgano de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La colaboración entre el gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido sumamente dinámica y fructífera en tiempos recientes, lo cual ha sido reconocido por la propia Comisión. Esperamos que continúe de esta manera. Finalmente, el gobierno dominicano reitera su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como con la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, señores, yo creo que está muy clara y firme la posición dominicana en ese sentido. Vamos a una pausa y entonces ya al final vamos a ver cuál fue la visita sorpresa del presidente Danilo Medina en el día de hoy. Bueno, señores, el presidente Danilo Medina estuvo en Don Juan, en Monteplata. El presidente Danilo Medina fomentó el cultivo de cacao orgánico en Sabana de Payabo para mejorar la calidad de vida de 150 productores agrupados en la Asociación de Parceleros Azoparco, cuya carga familiar es de unas 900 personas. Se trató de la visita sorpresa 247 realizada por el presidente Danilo Medina para fortalecer la asociatividad, aumentar la producción, crear empleos y democratizar oportunidades para la gente. Los miembros de la asociación cuentan con 65.000 tareas disponibles, de las cuales tienen 1.000 bajo producción y 7.500 con vocación ganadera. Durante su encuentro con el jefe de Estado, solicitaron financiamiento solidario para el fomento de 3.000 tareas de cacao orgánico, equipos y herramientas de producción, así como para la construcción de un centro de acopio, un secador de cacao y un vehículo para transportarlo. También expusieron la necesidad de transferir los terrenos que trabajan del Consejo Estatal del Azúcar SEA al Instituto Agrario Dominicano IAD, lo que dificulta que los parceleros tengan acceso al crédito. Esta fue la visita número 247 del presidente Danilo Medina. Con esta información nos despedimos por esta noche, esperándolo el próximo domingo, si Dios lo permite, en otra entrega de Toque Final, y deseando que mañana, cuando se adelanta el feriado de la conmemoración del Día del Trabajo, pues
sea un día de disfrute siempre con moderación para todas las familias dominicanas. Así es que buenas noches a todos y el próximo domingo por aquí, si así Dios lo permite, en otra entrega de Toque Final.